Me llamo Valeria Cruz y durante años creí que el silencio era exactamente lo que necesitaba para sentirme completa. Vivía en Guadalajara, rodeada de ruido, tráfico, reuniones interminables y relaciones que nunca terminaban de llenarme. Siempre vestida con prisa, vestidos ajustados para la oficina, tacones que dolían más de lo que admitía, labios rojos que usaba como una armadura, hasta que un día decidí irme, lejos, demasiado lejos. Compré una casa modesta en las afueras de San Miguel de Allende, rodeada de campo seco, viento constante y noches demasiado largas. Pensé que allí encontraría paz. Lo que encontré fue algo distinto, una calma tan profunda que empezaba a doler. Las primeras semanas fueron soportables. Me levantaba tarde, preparaba té, caminaba descalza por la casa con vestidos ligeros que apenas rozaban la piel. Me gustaba esa sensación. Tela suave, aire fresco, libertad. Pero cuando caía la noche, el silencio se volvía pesado, como si la casa respirara conmigo. Fue entonces cuando apareció Bruno. Lo adopté en un refugio a las afueras de Querétaro. Era grande, mestizo, de mirada oscura e inteligente. No saltó cuando me vio, no ladró, solo me observó, quieto, como si ya me conociera. «Él necesita a alguien», me dijo la voluntaria. Pero más que eso, parece que sabe cuidar. Tenía razón. Desde el primer día, Bruno se convirtió en mi sombra. Caminábamos juntas al amanecer por los senderos de tierra. Yo con sandalias planas, vestidos largos que se movían con el viento, el cabello suelto. Él atento a todo, pero siempre pendiente de mí. Por las noches se acostaba cerca del sofá, mientras yo leía o miraba películas antiguas, envuelta en una manta fina. Su presencia llenaba el vacío. Demasiado bien. Con el tiempo empecé a notar pequeños cambios. Bruno reaccionaba a ruidos que yo no escuchaba. Se detenía frente a la puerta, inmóvil, como esperando algo. Cuando me movía por la casa, me seguía tan de cerca que a veces sentía su respiración en mis piernas desnudas. No era incómodo, pero sí intenso. Una noche particularmente fría, apareció en mi habitación. Yo llevaba una camisola clara, suave, apenas sostenida por tirantes finos. Estaba acostada, pensando demasiado. Bruno se sentó junto a la cama y me miró fijamente. Dudé un segundo, y le permití quedarse. No me tocó, no hizo nada extraño, pero dormí con una sensación distinta, como si no estuviera sola por primera vez, y como si alguien velara mis sueños. Al día siguiente, en el mercado, un desconocido se acercó a preguntarme por el camino. Bruno reaccionó de inmediato. Se colocó delante de mí, firme, alerta. El hombre se disculpó y se fue. Yo reí nerviosa, pero por dentro algo se tensó. Esa noche, frente al espejo del baño, observé mi reflejo. La mujer que me miraba ya no era la misma que había huido de la ciudad. Había algo nuevo en mis ojos, algo despierto, vulnerable, intenso. Y Bruno parecía saberlo. No entendía aún qué estaba cambiando. Solo sabía que el silencio ya no era lo más inquietante de esa casa. La semana siguiente comenzó con una luz extraña. No era sol, era esa claridad pálida que deja el invierno en el Bajío. El cielo parece limpio, pero el aire trae una amenaza invisible. Me levanté temprano y me puse un vestido sencillo color terracota, de esos que caen suaves sobre el cuerpo y se ajustan apenas en la cintura. Sandalias bajas, aretes pequeños de plata y una pulsera fina que sonaba con cada movimiento, como si me recordara que todavía existía en el mundo. En la cocina, el olor del café llenó el espacio, pero la casa seguía sintiéndose enorme. Bruno no se apartó de mí en ningún momento. Cuando abrí la puerta para sacar la basura, se plantó junto al marco y olfateó el aire como si estuviera leyendo una carta que yo no podía ver. «¿Qué tienes, grandote?», le susurré, intentando sonar ligera. Él no respondió, claro. Solo me miró con esa seriedad que a veces parecía humana. Ese mismo día fui al pueblo para comprar algunas cosas. El mercado de San Miguel tenía su música, sus voces, sus colores, gente hablando rápido, vendedores ofreciendo pan dulce, fruta, artesanías.
Por un momento sentí que la soledad se despegaba de mi espalda. Me gustó sentirme parte de algo, aunque fuera por una hora, y entonces lo vi, un hombre recargado en un coche oscuro, a unos metros del puesto de flores. No era del pueblo, eso era evidente. Ropa limpia pero sin esfuerzo, postura tranquila, ojos atentos. No era guapo de manera perfecta. Era de esa clase de atractivo que inquieta porque parece conocer secretos. Me miró un segundo más de lo normal. Bruno se tensó. Tiró de la correa y fue directo hacia él, moviendo la cola con una felicidad que me descolocó. No era solo emoción, era reconocimiento. El hombre sonrió y se agachó para acariciarlo como si se conocieran de toda la vida. «Bonito perro», dijo en voz baja con acento mixto, como alguien que ha vivido en más de un lugar. Yo corrí hacia ellos, sintiendo cómo se me subía el calor a la cara. «Perdón, a veces se me descontrola», mentí. El hombre levantó la vista hacia mí, sin prisa. «No parece descontrolado. Parece seguro de lo que quiere». Esa frase me dejó una punzada rara, como si hubiera apuntado a algo que yo misma no quería nombrar. Tomé a Bruno con firmeza y lo alejé, aunque él insistía, girando la cabeza para seguir viendo al desconocido. «¿Nos conocemos?», pregunté, más por impulso que por lógica. El hombre sonrió otra vez, pero esta vez no fue una sonrisa amable. «Todavía no, Valeria». Se me secó la boca. No recordaba haberle dicho mi nombre. Sentí ese pequeño vértigo que aparece cuando algo se sale del orden, cuando la mente intenta encontrar una explicación rápida y no la consigue. Me obligué a respirar y a sostener la correa con fuerza. «Se confundió», dije, y me di la vuelta. No escuché sus pasos acercarse. No escuché nada, pero sentí su voz detrás de mí, como si hubiera estado ahí desde antes. «Ten cuidado con lo que piensas cuando estás sola. Los lugares silenciosos amplifican ciertas cosas». Me alejé sin mirar atrás, con Bruno pegado a mi pierna como si ahora sí entendiera que algo no estaba bien. De regreso en casa, el viento golpeaba el jardín con insistencia. Las ramas rozaban la pared, y ese sonido, que antes podía parecer natural, ahora tenía la precisión de un aviso. Bruno bebió agua rápido y luego se sentó frente a la puerta. Quieto, inamovible, como si esperara que alguien llegara, o como si supiera que alguien ya estaba cerca. Esa noche intenté distraerme. Me puse una película, preparé té, revisé el teléfono. Nada me calmaba. Me sentía expuesta, como si el aire tuviera ojos. Me cambié a ropa cómoda, una bata ligera y una camisola oscura debajo. El tejido rozaba mi piel de una forma que normalmente me haría sentir bonita, femenina, tranquila. Pero esa vez solo me hizo sentir demasiado consciente de mi propio cuerpo, del silencio, de mi respiración. Bruno subió a la cama sin pedir permiso. Se acomodó a mi lado, pegado, como si su peso fuera una barrera contra el mundo. Yo quería decirle, «Bájate», quería imponer normalidad, pero en lugar de eso, me quedé quieta. Su presencia me daba un tipo de calma peligrosa, la calma de quien empieza a depender. Apagué la luz, me quedé mirando el techo, y entonces escuché algo. No fue un golpe, no fue un sonido grande, fue peor, un roce leve, como uñas contra madera, desde la puerta trasera de la casa. Mi cuerpo se congeló. Bruno levantó la cabeza. No ladró, no se movió de golpe, solo miró hacia la oscuridad con una concentración absoluta, como si reconociera el ruido, como si supiera quién lo hacía. Yo tragué saliva, sintiendo que el corazón me golpeaba el pecho. El roce se repitió. Y esta vez, juraría que alguien susurró mi nombre. No dormí esa noche. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos, contando respiraciones que no lograban calmarme. El sonido no volvió a repetirse, pero la sensación de ser observada no se fue. Bruno permaneció despierto hasta el amanecer, sentado junto a la cama como una estatua viva. Cada vez que yo me movía, él giraba la cabeza hacia mí, comprobando que siguiera allí. Cuando el cielo empezó a aclararse, me levanté. Me puse un vestido largo, de algodón claro, y unas botas bajas.
El espejo del baño me devolvió una imagen distinta: ojeras suaves, labios pálidos, el cabello recogido sin cuidado. Parecía más frágil y más real. «Tenemos que salir», le dije a Bruno. «Nos hará bien». Él no pareció convencido, pero aceptó la correa. El campo estaba cubierto de una neblina ligera. El aire olía a tierra húmeda. Caminamos hacia el sendero que bordeaba la propiedad, un lugar que siempre me había parecido seguro. Sin embargo, esa mañana cada crujido me hacía girar la cabeza. Sentía el cuerpo tenso, como si algo en mí estuviera preparándose para huir o para resistir. Fue entonces cuando lo vi otra vez. El mismo coche oscuro, detenido a una distancia prudente. El mismo hombre apoyado en la puerta, observándonos sin disimulo. No sonreía esta vez. Bruno gruñó bajo, profundo, no agresivo. Advertencia. «No te acerques», le dije al perro, más para tranquilizarme a mí. El hombre levantó una mano en gesto pacífico y dio un paso adelante. «Solo uno». «No quiero asustarte», dijo, «pero estás despertando cosas que es mejor no ignorar». «¿Quién eres?», pregunté con la voz firme a pesar del temblor interno. Alguien que también buscó silencio, y lo encontró demasiado tarde. Sus palabras se me metieron bajo la piel. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como cuando una tela fría roza una zona sensible. Me di cuenta de que Bruno se había colocado delante de mí, firme, protector. Su cuerpo era una barrera, una promesa. «Aléjate de mi casa», dije. «No te conozco. No te he invitado». El hombre suspiró, como si entendiera algo que yo no. «No todo lo que llega necesita invitación, Valeria. A veces basta con estar sola el tiempo suficiente». Se dio la vuelta y volvió al coche. No hubo amenaza directa, no hubo violencia. Y eso fue lo peor. El resto del día transcurrió con una tensión constante. Intenté trabajar desde la computadora, ordenar la casa, distraerme. Me cambié varias veces de ropa sin motivo, una falda suave, luego unos shorts, luego un vestido ligero que dejaba los hombros descubiertos. Era como si mi cuerpo buscara sentirse presente, anclado, real. Bruno no se separó de mí. A ratos apoyaba la cabeza en mis piernas, a ratos se sentaba frente a la puerta. Su atención era total, absoluta. Por la tarde decidí llamar a Lucía, una amiga de la ciudad que no veía desde hacía meses. Le pedí que viniera a pasar el fin de semana. Necesitaba una presencia humana, una voz que no fuera la mía. Cuando llegó, el sol ya estaba bajo. Lucía entró con risas, abrazos, historias. Yo llevaba un vestido sencillo color vino y un collar fino. Me sentí viva, deseada por la normalidad, pero Bruno no compartía mi alivio. Se mantuvo cerca, observando cada gesto de Lucía. Cuando ella se sentaba a mi lado, él se colocaba entre las dos. Cuando me tocaba el brazo al reír, Bruno se levantaba de inmediato. No gruñía, no ladraba, solo vigilaba. «Tu perro es muy celoso», bromeó Lucía. Reí, aunque algo en mí se apretó. Siempre ha sido protector. Esa noche, después de cenar, Lucía fue a la habitación de invitados. Yo me quedé en la sala, sentada en el sofá, con las piernas recogidas bajo el vestido. Bruno se acercó y apoyó la cabeza en mis muslos. Su peso me ancló al lugar. Cerré los ojos un segundo, y entonces entendí algo que me dio miedo. No era solo que Bruno me protegiera, era que yo había empezado a necesitar esa protección, a desearla. Como si el silencio me hubiera vaciado, y ahora cualquier forma de atención, incluso la más intensa, llenara espacios que no sabía que existían. Esa noche, antes de dormir, miré la puerta trasera por última vez. No había nadie, pero juraría que el aire estaba esperando. Lucía se fue temprano al día siguiente. Dijo que tenía trabajo, que la carretera estaría pesada más tarde. La abracé en la entrada, con el sol apenas levantándose, y sonreí como si todo estuviera bien. Cuando su coche desapareció por el camino de tierra, la casa volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio. Me quedé un momento en el porche. Llevaba un vestido ligero, color marfil, que se movía con el viento. El tejido era suave, casi transparente a contraluz,
y sentí ese escalofrío breve que recorre la piel cuando el aire la toca sin pedir permiso. Me crucé los brazos, no por frío, sino por una inquietud que no sabía explicar. Bruno se sentó a mi lado. No me miró. Miró el horizonte. «Ya está», murmuré. «Todo está bien». No estaba segura de a quién se lo decía. Decidí cambiar algo. Ordenar la casa no bastaba, cocinar tampoco. Así que tomé una decisión simple: mover la cama de Bruno a mi habitación, dejar la puerta abierta y permitirle elegir. Me pareció un gesto sano, un límite suave, una prueba. Pasé la tarde reorganizando. Abrí ventanas, dejé entrar luz. Me cambié de ropa varias veces, como si cada prenda fuera un intento distinto de volver a sentir control. Un vestido corto con sandalias, luego pantalones amplios y una blusa de lino, finalmente una camisola larga para la noche. Me observé en el espejo y respiré hondo. Había algo nuevo en mi postura, una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Al anochecer, preparé té y me senté en la cama. Bruno entró, olfateó el espacio, me miró y se fue a su propia cama. Sonreí, un alivio pequeño pero real. Me acosté, apagué la luz, dormí, desperté de golpe pasada la medianoche, no por un ruido fuerte, por una sensación, como si el aire se hubiera tensado alrededor de mi cuerpo. Me incorporé lentamente. El cuarto estaba oscuro, apenas delineado por la luna que entraba por la ventana. Bruno no estaba en su cama. Estaba sentado junto a la puerta, inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada. No gruñía, no ladraba, escuchaba. «Bruno», susurré. Él giró la cabeza hacia mí, sus ojos brillaron un segundo y luego volvió a mirar la puerta. Entonces lo oí. Pasos, lentos, medidos, afuera. El corazón me golpeó el pecho. Me levanté despacio, con cuidado de no hacer ruido. La camisola rozó mis muslos al moverme y esa sensación cotidiana, íntima, se volvió de pronto un recordatorio brutal de lo expuesta que estaba. Caminé hasta Bruno y apoyé la mano en su lomo. Estaba tenso como una cuerda. «No», murmuré. «No ahora». Los pasos se detuvieron. Un silencio espeso se extendió entre la casa y el jardín. Podía escuchar mi respiración, la suya, la de Bruno. «Valeria», dijo una voz baja, al otro lado de la puerta. «Solo quiero hablar». Sentí un mareo breve. No había duda. Era él. «Vete», respondí con la voz más firme de lo que me sentía. «No tienes derecho a estar aquí». Hubo una pausa, luego una risa breve. No burlona. Triste. «No vine por ti», dijo. «Vine por lo que despertaste». Bruno dio un paso adelante. Yo lo detuve con la mano, sin pensar. En ese gesto entendí algo con claridad dolorosa. Había aprendido a confiar en su presencia como si fuera una extensión de mi propio coraje. «Nada te pertenece aquí», dije. «Ni mi casa, ni mi vida». El hombre suspiró. Los pasos se alejaron. Esta vez, de verdad. Esperé largos minutos antes de moverme. Cuando lo hice, mis piernas temblaban. Volví a la cama y me senté, abrazándome a mí misma. Bruno se acercó y apoyó la cabeza en mis rodillas. Cerré los ojos. Respiré. «¿Está bien?», le dije. Ya pasó. Pero sabía que no era cierto. Los días siguientes fueron extraños, tranquilos por fuera, intensos por dentro. Bruno parecía más relajado, pero no dejaba de observarme, como si midiera cada uno de mis estados. Yo, en cambio, empecé a notar mis propias reacciones. Cómo mi cuerpo respondía al silencio, como una caricia al cabello, incluso la mía frente al espejo, podía calmarme o inquietarme. Empecé a entender que el miedo no estaba solo afuera. Una tarde encontré una nota en el buzón. No tenía nombre, solo una frase: «Cuando el guardián aprende a soltar, el umbral se abre». La guardé en el bolsillo del vestido y sentí un frío lento recorrerme la espalda. Esa noche, por primera vez, dejé la puerta del jardín abierta unos centímetros. No por descuido, por decisión. La noche en que dejé la puerta entreabierta no pasó nada. Y eso fue lo más inquietante.
El viento entraba suave, moviendo las cortinas como si alguien respirara al ritmo de la casa. Me senté en el borde de la cama con un vestido largo negro, sencillo, ajustado apenas en la cintura, descalza. No era una elección casual. Quería sentir el suelo frío bajo los pies. Quería estar presente, despierta. Bruno estaba a unos metros, acostado en su cama. No vigilaba la puerta. No me vigilaba a mí. Por primera vez desde que todo había empezado, parecía libre. Ese fue el momento en que entendí la verdad. No había sido él quien se volvió dependiente, había sido yo. Yo había proyectado en su presencia todo lo que no me atrevía a enfrentar sola: el miedo a estar aislada, el deseo de sentirme necesaria, el anhelo de ser protegida sin tener que pedirlo. Bruno solo había respondido a eso, como un espejo, como un guardián que no decide cuándo retirarse, hasta que se lo permiten. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta abierta. El aire nocturno rozó mis piernas, subió por mi espalda. No era una sensación prohibida ni peligrosa, era simplemente vida, sensación, existencia. «Ya no te necesito para esto», dije en voz baja, sin mirar atrás. «Gracias». Bruno levantó la cabeza, me observó, y luego, con una calma que me hizo arder los ojos, volvió a apoyar el hocico en el suelo. Cerré la puerta. Esa misma semana tomé una decisión más grande. Llamé a mi tía Rosa, que tenía una finca amplia en las afueras de Guanajuato, llena de espacio, otros perros, gente alrededor. Bruno la conocía, la respetaba. No fue un abandono, fue un acto de amor y de responsabilidad. El día que lo llevé, vestí un vestido claro, sandalias cómodas, el cabello recogido con una cinta simple. Nada que ocultar, nada que exagerar. Me agaché frente a él, tomé su rostro entre mis manos. «Siempre vas a ser parte de mí», le dije, «pero no puedes ser todo». Bruno me lamió la mano una sola vez, luego se alejó, sin mirar atrás. Lloré en el coche durante varios minutos, no de culpa, de duelo. Las semanas siguientes fueron distintas, difíciles, silenciosas de otra manera. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Empecé a caminar sin correa, sin compañía, solo con mis pensamientos. Volví a la ciudad algunos fines de semana. Me permití miradas nuevas, conversaciones sin miedo. Una noche, meses después, me senté en la sala con una copa de vino blanco, usando un vestido suave, desabrochado apenas en el cuello. Me sentía cómoda en mi cuerpo, tranquila, completa. Entonces encontré algo que me heló la sangre. En la mesa de centro, donde sabía perfectamente que no había dejado nada, estaba la nota, la misma letra. Ahora que sabes estar sola, el umbral puede abrirse de verdad. Miré hacia la puerta. Estaba cerrada, pero el viento volvió a moverse dentro de la casa, y supe, con una certeza incómoda, que esta historia no había terminado.